Ah, lo que vamos a ver en el día de hoy tiene una connotación muy vivencial, muy práctica, porque se trata de lo que el apóstol Pablo entiende que es el cristianismo. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo podríamos describir en pocas palabras el cristianismo? Y en estas frases que menciona aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en un contexto especial que vamos a ver enseguida, el apóstol está describiendo lo que significa el cristianismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son pocas frases, pero mucho contenido. Al leerlo así superficialmente, parece que no es mucho lo que se puede entender del punto de vista de la profundidad que este texto tiene. Parece superficial y fácil su comprensión, pero es mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Hay dos cosas que quisiera mencionar al introducir este tema para luego ir al texto propiamente tal. Y lo primero es el contexto en el cual se encuentra, porque obviamente es muy importante saber qué es lo que está hablando Pablo y por qué saca a colación esta frase del versículo 20 cuando parece no conectar con el resto del contexto. El contexto es que el apóstol Pablo escribe que tuvo un problema con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro estaba teniendo una actitud distinta cuando estaban los judíos ahí, los judíos creyentes, y cuando estaban los gentiles solos, solamente. Y en el versículo 11 comienza la descripción de ese evento, de esa disputa, de esa confrontación que tuvo con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense las palabras fuertes que utiliza. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y ahí está hablando de Jerusalén, judíos creyentes, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está la confrontación que él tuvo con Pedro. La razón principal es porque Pedro estaba viviendo de dos maneras distintas el cristianismo. Y porque aparentemente, o más que aparentemente, el apóstol Pablo consideró que esa falta era tan grave, pues estaba desviando o estaba de alguna manera poniendo como una duda respecto al verdadero evangelio. Y por eso en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, esa palabra es la palabra la que se traduce, de la cual viene ortodoxia, por ejemplo, que es la doctrina recta. Aquí es solamente la primera parte. Cuando vi que no andaban rectamente, no caminaban por la senda correcta, conforme a la verdad del Evangelio, ese es el sentido. Entonces tuvo que confrontar a Pedro. Pedro no es que no conocía el Evangelio, él conocía el Evangelio. El punto es que no estaba viviendo el Evangelio como correspondía. Y por eso a Pablo le pareció tan difícil de poder soportar y aguantar ese tipo de actitud, porque eso significaba que estaba desviando a otros. Eso es lo que dice el texto. Versículo 13. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo dice simplemente y llanamente, están actuando con hipocresía. Si creen genuinamente el verdadero evangelio, vivan de acuerdo a ese evangelio. Y entonces, del versículo 15 en adelante, vuelve a reafirmar esta gran doctrina, esta extraordinaria doctrina que Lutero dijo que todo se mantenía en pie en base a esta doctrina. Si caía esta doctrina, caía todo el cristianismo y es la justificación por la fe. Utiliza Pablo esa situación que se estaba produciendo para poder
profundizar en esta doctrina importante, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro tenía miedo a los judíos porque ellos podían criticarlo porque comía con los gentiles. Y de acuerdo a la ley no podían hacerlo porque se contaminaban ritualmente. Entonces Pablo toma esto y dice, no, nosotros fuimos salvos no por la obra de la ley, sino por la fe en Cristo. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, y ahí se refiere, ¿cierto?, al antiguo sistema al cual él pertenecía, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí introduce este versículo que parece como fuera de lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten cómo empieza a hablar en términos personales. Primero habla en plural, nosotros. Y ahora cambia. En el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, desde ahí comienza a hablar en términos personales. Y el versículo 20 es el más personal de todo. Pablo sabía que no andar rectamente de acuerdo al Evangelio traía un problema grave al Evangelio como tal, no en cuanto a la integridad del Evangelio, sino en cuanto a cómo lo podían apreciar, en cuanto a la distorsión que se podía producir por parte de otros. En otras palabras, andar no rectamente conforme al Evangelio ponía en peligro la verdad del Evangelio entre los creyentes de Galacia, y por eso él confronta duramente a Pedro. Por tanto, aprovecha esta situación, este incidente, para ahondar en las implicaciones del verdadero Evangelio en la vida práctica. Y en el versículo 20 dice, esta es mi convicción. Esto es lo que yo entiendo por vivir el Evangelio. No se trata simplemente de un asunto intelectual, no se trata simplemente de la comprensión de profundidades teológicas, se trata de vivencia, se trata de encarnar esas verdades en la vida y vivir de acuerdo a eso. De tal manera que el texto en cuestión es un testimonio personal del apóstol Pablo al respecto. En él expone verdades que deben ser una realidad en la vida de cada creyente respecto a lo que significa vivir el Evangelio. Carlos Spurgeon dijo, el Evangelio aísla al hombre frente a sí mismo, es decir, lo saca de sí mismo para contemplarse realmente como es. Lo hace verse como una existencia separada y lo obliga a meditar sobre su propio pecado, sobre su propia perdición y sobre su propia salvación personal. Es decir, el Evangelio lo que hace es desnudar la condición verdadera de la persona. La persona no puede escudarse detrás de una interpretación subjetiva del Evangelio, porque el Evangelio nos deja en evidencia. Y al dejarnos en evidencia lo hace en estos tres sentidos. En cuanto a nuestro propio pecado, noten la singularidad con la cual Spurgeon dice esto. En cuanto a nuestro propio pecado, en cuanto a nuestra propia condición, condenación, y en cuanto a nuestra propia salvación personal. Y entonces nos hace ver que no puede haber otra posibilidad de salvación a menos que sea por gracia. El creyente es un hombre distinto y distintivo respecto de sí mismo y de los demás. En otras palabras, no puede escudarse bajo el amparo de otros. Normalmente cuando se presentaba el Evangelio se decía de esta manera: todos somos pecadores, pero pocas veces nos atrevíamos a decir tú eres pecador. ¿Por qué razón? Para que la persona no se sintiera mal.
Y entonces todos nos involucrábamos. Pero el Evangelio hace algo distinto, nos aísla. Y en ese sentido, al aislarnos, lo que hace es confrontarnos con nuestra propia condición, necesidad y necesidad de salvación. Nos deja sin excusa. El Evangelio revela la real condición del hombre individualmente, su pecado personal, el peligro en el que está sin poder escudarse o cubrirse detrás de otro. Una cosa, hermanos, es saber acerca de la depravación humana. Sí, sabemos que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. En efecto, no hay ni uno bueno. Todos a una se desviaron. No hay nadie que haga lo bueno. Todo eso es bíblico, está en la Escritura. Pero una cosa es saber acerca de la depravación humana y otra distinta es sentir tu propia depravación y tu propia perdición. Esas son dos cosas distintas. Porque intelectualmente yo puedo entender la doctrina de la depravación total del hombre, pero otra cosa es verme al espejo de la Biblia y del Evangelio y decir, yo soy depravado. Yo necesito urgentemente la salvación. Cuando se experimenta la convicción personal del Espíritu Santo, se puede apreciar la desesperada necesidad que uno tiene de un Salvador personal. Entonces no se puede hacer otra cosa. Una vez que esto ocurre, que la convicción del Espíritu Santo se produce en el corazón, de que el Espíritu Santo nos lleva a colocar la fe y la esperanza solamente en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, no puede haber otra cosa que entonces reaccionar como reacciona Pablo aquí. Es decir, una consagración total, completa al Señor. Ya no importa lo que hagan los otros, no importa. No importa lo que hagan otros que también dicen que son creyentes, si están entre nosotros, no importa, es un asunto personal. Es un desafío personal, movido por una gratitud personal a un Salvador personal. La reacción frente a esa obra del Señor Jesucristo, que no es por obra, sino es por gracia y solo por su obra en la cruz, debe ser entonces esta. Nos presenta un desafío personal movido por una gratitud personal en un Salvador personal. Pero ¿y cómo anda el otro? Pero pastor y ese otro, pero pastor y este. No, no importa, hermano. Es un asunto personal. Si nadie más sirve a Dios, yo lo haré. Eso dice el creyente. ¿Recuerdan a José? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que hagan ustedes. Ustedes están delante de Dios y van a tener que responder cada uno delante de Dios. El verdadero creyente, cuando la obra de Dios se hace en la vida y reconoce a Cristo como el verdadero y único Salvador personal, pregunta como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué quieres que haga el otro? Sino, ¿qué quieres que haga yo? ¿La piedad es personal o no es piedad? Nosotros predicamos la elección personal, dice alguien, el llamamiento personal, la regeneración personal, la perseverancia personal, la santidad personal, y no conocemos ninguna obra de gracia que no sea personal para nosotros profesar la fe. Es decir, todo lo que la Biblia menciona apunta primero a algo nuestro, interno. Miren los pronombres que utiliza en el versículo 20. Con Cristo estoy. Yo estoy. Con Cristo estoy. Juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo, ¿cierto? En la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven el énfasis? Es personal.
Y esto es lo que yo quiero que quede plasmado en nuestro corazón esta noche. Si, hermanos, si el Espíritu Santo en su gracia coloca esto en nuestro corazón, es seguro, no vamos a seguir viviendo igual nuestro cristianismo. Es algo personal. Aquí habemos un grupo de personas, somos una congregación, es verdad, pero antes que una congregación somos individuos personalmente salvados por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces nuestra reacción no tiene que ver con la reacción del otro, sino con mi propia reacción frente a ese evangelio. Aquí hay al menos 3 o 4 cosas en el texto que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora. Lo primero es que la vida cristiana o la vivencia del evangelio implica una identificación permanente con la muerte de Cristo. Implica una identificación permanente con la muerte de Cristo. Pablo comienza el versículo 20 diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo está diciendo es exactamente lo que nosotros podemos percibir a través de esa frase. Parafraseando el versículo 20 o parte del versículo 20, Pablo dice, yo soy muerto para la ley cuando morí juntamente con Cristo. ¿Por qué decimos eso? Por la última parte del versículo anterior. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo, ¿cómo eres muerto para la ley? Con Cristo estoy juntamente crucificado. De esa manera. Por tanto, lo que Pablo está diciendo, yo soy muerto para la ley. ¿En qué momento? Cuando morí juntamente con Cristo. Ya la ley no tiene nada que exigirme, no tiene nada que exigirme para condenarme. La ley ya no puede decir, este hombre pecó, por tanto está muerto, porque Cristo murió por mí y yo morí con Cristo. Pablo había vivido el sistema legal. Intentó sinceramente e intensamente tener una relación con Dios mediante la ley. Si había una persona que amaba la ley y una persona que buscaba someterse a los preceptos de la ley, en cada uno de los detalles era el apóstol Pablo. Nosotros lo vemos que era una persona celosa, pero tan celosa que estaba dispuesto a ir, inclusive salir de Israel para ir a Damasco y buscar a los creyentes que habían ahí, tomarlos en nombre y con la autoridad del sumo sacerdote, llevarlos a Jerusalén para que fueran juzgados porque no andaban conforme a la ley, porque creían que Cristo era el Mesías. Por tanto, no podemos negar lo que pasa con Pablo. Pablo era un hombre que sí amaba el sistema legal y buscó por todos los medios, por eso decimos sincera, intensamente, tener una relación con Dios mediante la ley. Por medio de la obediencia y el sometimiento a cada detalle de la ley, él pensó encontrar el camino para agradar a Dios. Este es el camino para agradar a Dios. No hay otro. No existe otro. Dios dejó plasmada su ley y Dios nos exige, cumple. Y si no cumplo, muero. Bueno, para no morir entonces, yo cumplo. Y externamente el apóstol Pablo dice en Filipenses que él cumplió externamente en forma perfecta con eso. Pero él no había entendido qué realmente era lo que la ley ponía en términos internos del corazón, en lo íntimo, los pensamientos y los sentimientos. Pero ¿qué ocurrió? Que él encontró que todo ese intento había sido vano, sin fruto. Lo único que le trajo fue frustración. Fue frustración. Porque es imposible que nosotros nos pongamos a la altura de la ley de Dios, de la justicia de Dios, porque ninguno de nosotros cumple la justicia de Dios. Es imposible. Ahora, todo esto cambió ¿cuándo? ¿Cuándo realmente él se dio cuenta que estaba equivocado? ¿Cuándo se dio cuenta que el tratar de tener una relación con Dios a través de la justicia que es por la ley era imposible? Cuando Cristo salió a su encuentro camino a Damasco. Cuando eso ocurrió, y después de él, bien sabemos la historia, después de ver él que estaba perdido, que no había nada que pudiera hacer, después de ver al Señor Jesucristo en su condición de exaltación,
él cayó a los pies y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De esa manera, el apóstol Pablo se arrojó como un pecador impotente en los brazos de Cristo, confiando solo en Él para salvación. La ley es imposible, yo no puedo cumplirla, pero Cristo vino y la cumplió por mí y ahora yo me arrojo en los brazos de Cristo y confío solo y exclusivamente en Él. Ahora era un hombre nuevo. Su identificación con Cristo es completa, absoluta y definitiva. Pero ¿dónde estaba la esencia de su vida desde ahí en adelante en su identificación con la muerte de Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en esa cruz, en el Calvario, yo morí con Él, dice Pablo. Y no en una manera figurada, yo morí literalmente con Él. Mi ser, mi yo, allí murió. Noten que el apóstol Pablo no está diciendo mi yo está muriendo, dice mi yo murió juntamente con Cristo. Por eso dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense, está en presente continuo, estoy constantemente crucificado con Cristo. El efecto es permanente. Ahora Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo, como una especie de grito de uno que fue condenado por la ley, pero rescatado por Cristo. La ley me dijo, muere. Cristo me dijo, yo muero en tu lugar para que tú vivas. Y de esa manera, entonces, mi identificación con la cruz es lo que me hace entender que de eso se trata el cristianismo. La cruz pasa a ser el eje rector en la vida de cada creyente. Una identificación consciente, constante con la muerte de Cristo. ¿Saben lo que hace? Aplasta mi orgullo. Una identificación consciente y constante con la muerte de Cristo aplasta mi orgullo, me hace dependiente de Él y me lleva a honrarlo consistentemente por gratitud. No puedo vivir sin aquella cruz en mi propio corazón. Otra vez, no es la experiencia del otro, debe ser mi propia experiencia. Y Pablo dice, este es el Evangelio. Pedro estaba distorsionando el Evangelio por la manera en que estaba viviendo, porque tenía temor a los hombres. Y por eso él lo confrontó tan dura y públicamente. Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo, y ese es el grito de victoria de alguien que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vive y vive para siempre. Ya no vivo yo. No vivo yo. Pablo era como un criminal cuya sentencia había sido ya cumplida. La sentencia que exigía la ley, y ahora él estaba muerto. Él estaba muerto. Ahora una cosa interesante en términos gramaticales. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. No sé si notan la consistencia de la frase. Con Cristo estoy permanentemente crucificado y ya no vivo yo permanentemente. Es decir, como un hecho continuo. Ya no vivo yo. Y esto es lo segundo que se desprende. Dijimos que el cristianismo implica una identificación permanente con la muerte de Cristo e implica ser consciente permanentemente de la muerte del yo y sus demandas. Ya no vivo yo. De la muerte del yo y sus demandas. Y esto es quizás una de las cosas más difíciles de sacar del ADN de cada creyente que traemos de nuestra vida anterior. Porque el yo está tan vivo todo el tiempo y está exigiendo sus demandas y está tratando de que todos sus deseos y anhelos sean cumplidos, que es tan difícil entender el cristianismo de esta manera para nosotros por nuestro egoísmo natural. Pero ser cristiano implica ser consciente de la muerte del yo y sus demandas. Y ya
no vivo yo. Esta misma verdad está reiterada por Pablo en otro contexto, en la misma carta a los Gálatas, y ahí nos enseña un poquito de qué muerte, a qué muerte se refiere. Y fíjense que aquí apunta a uno de aquellos enemigos externos que nos seducen. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, otra vez habla en términos muy personales, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz, Él está juntamente crucificado. ¿Por quién? Y de esto se trata la muerte del yo. ¿Por quién? El mundo, miren lo que dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven lo personal que es? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo muere para mí y yo muero para el mundo. De tal manera que ahí está explicando lo que significa: con Cristo estoy juntamente crucificado. No hay otra posibilidad de entender. Está diciendo, en otras palabras, como dijo Spurgeon, sea cual sea la pasión, el motivo, el designio que pudiera venir a nuestra mente, que no sea la cruz de Cristo, debería exclamar: lejos esté de mí gloriarme en alguna de estas cosas. Yo soy un hombre muerto. Vamos, mundo, con todo tu placer, con todos tus encantos. Vamos, riqueza, con todas tus tentaciones. ¿Qué pueden hacer contra un hombre crucificado? ¿Qué pueden hacer contra un hombre crucificado? ¿Es posible que todos los placeres del mundo puedan seducir a un muerto? Es imposible. Y de eso es lo que él está hablando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está diciendo que siempre hemos de ser conscientes de la muerte del yo y sus demandas. No podemos seguir viviendo para alimentar ese monstruo terrible que lo único que hace es desviarnos del camino. Hermano, no es un ideal, es algo real desde el momento en que creemos en Cristo. Ahora el punto es vivir de acuerdo a eso. Debe ser también evidente en nuestra vida esta verdad como creyentes en forma constante. No vivimos para la satisfacción de nuestros propios deseos, para cumplir nuestros sueños y propósitos. Vivimos para Cristo. Ya no vivo yo. La muerte del yo y sus demandas. Por tanto, dos cosas hemos visto hasta ahora para que vayamos recapitulando y podamos mantenerla en nuestro corazón. La vida cristiana implica una identificación permanente con la muerte de Cristo. Y la vida cristiana implica ser consciente en forma permanente de la muerte del yo y sus demandas. Y nótense el énfasis que estoy dando: permanente. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué usamos esa palabra? Porque nosotros podemos decir: hoy no viví para las demandas del yo, pero mañana podemos vivir para ello. ¿Cómo podemos combatir eso? Esa atracción, esa seducción que se produce estando consciente de que ya no vivo yo. En tercer lugar, la vida cristiana implica una identificación con la vida de Cristo, tanto como una identificación con la muerte de Cristo, con la vida en Cristo. Noten lo que dice la frase siguiente: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta es la gran paradoja del creyente: está muerto, pero está vivo. Pero no puede ser, eso es contradictorio. No es contradictorio. Murió o muere juntamente con Cristo, es crucificado juntamente con Cristo, pero por ese mismo hecho tiene vida. Ahora, ¿qué tipo de vida? Y esto es lo más maravilloso, porque no se trata de una vida cuantitativamente hablando, que sí, es verdad, la tenemos, vida eterna, ¿cierto? Pero se trata principalmente de una vida cualitativamente hablando, es decir, ¿qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida?
más vive Cristo en mí. Muerto para el mundo y sus placeres, pero vivo en Cristo. La vida de Pablo es la vida de Cristo en él, y esto es extraordinario. Es la vida de Cristo en él. Nosotros estamos estudiando cristología, es decir, la doctrina de Cristo en nuestra academia. Y hermanos, cuando uno empieza a meterse más profundamente en quién es el Señor Jesucristo, quién es nuestro Salvador, uno queda impresionado con la grandeza, con la gloria, con las perfecciones de ese Señor. Ahora, que ese Señor, con todas sus perfecciones, su gloria, su grandeza, su majestad, pueda vivir en nosotros, en cada uno de nosotros, eso es tremendo. Eso es imposible de concebir para nuestra mente. En un grado extremadamente elevado, esta vida es la vida de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, ¿quién nos da vida realmente? Es la vida de Cristo. Cuando Cristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida, ¿recuerdan lo que dijo después? Y para que la tengan en abundancia. ¿Y por qué dice eso? Porque Cristo no es nada más ni nada menos que la esencia misma de la vida. Cristo es la fuente de la vida. Cristo es el origen de la vida. ¿Recuerdan lo que Juan dice? En Él estaba la vida. Y luego, cuando Pedro predica su segundo sermón en Pentecostés, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Es decir, si hablamos de vida, si hablamos del concepto de vida, obviamente estamos hablando no de un concepto abstracto, sino de una persona real, la persona de Jesucristo. Esto es muy difícil de explicar. ¿Cómo se puede explicar lo inexplicable? En realidad se transforma en inexpresable. Todas las palabras que nosotros usemos y todos los términos que podamos usar y todo el diccionario que podamos traer a colación en una exposición no sirve, no alcanza. Que Cristo es vida, digamos, haga vida en mí, es algo extraordinario. Sí. Porque Cristo es el creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho sin Él sería hecho. Todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas se mantienen en orden por la palabra de su poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Si Él es el creador y el sustentador y el origen de todo lo que existe, imaginen entonces ahora que ese Dios tan grande, imposible de poder sostener o meter en un espacio, el Dios infinito, pueda vivir en mi propia vida. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Y esa es la verdad que el mismo Señor Jesucristo dijo. Ahí en Juan, capítulo 14. Son de estas cosas que nos cuesta tanto entender porque reducimos todo a lo físico nosotros y entonces nos cuesta entender. Pero miren lo que él dice. Versículo 16 de Juan 14 en adelante. Cuando era la última noche, estaba en el aposento alto, instruyendo a sus discípulos poco antes de ir a la cruz. Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, y escuchen bien, y haremos morada con él.
Haremos morada con Él. Es decir, toda persona que por la convicción del Espíritu ha llegado al arrepentimiento y a la fe y se ha entregado sin condiciones en los brazos del Señor Jesucristo, es habitación del Dios Trino. Pero ¿cómo puede ser eso? La Biblia lo revela así. La Biblia lo dice con toda claridad. Por eso que Cristo viva en mí es algo extraordinario. El mismo que gobierna y sostiene todo lo creado. El mismo que siendo 100% Dios viene y se hace 100% hombre. El mismo que se despoja a sí mismo. El mismo que prefiere nacer en un lugar sin ninguna importancia ni trascendencia, en un pequeño pueblo que no está como a 8 a 10 kilómetros de Jerusalén, en un lugar que lo único que tenía de importancia era que allí había nacido David. Viene a un pequeño país insignificante y nace como un hombre cuando 100% siguió siendo Dios. ¿Cómo puede ser que venga a mi vida? Hermanos, ¿se dan cuenta de lo impresionante que es eso? De lo indescriptible que es eso. El único del cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en una forma singular y única, que tenía una afiliación única y exclusiva con el Padre. El único que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el cual me complace plenamente. El único que agradó 100% al Padre, Él, Jesucristo, hoy en mi vida. El que se describió como el alfa y la omega, el principio del fin, el que era, el que es y el que ha de venir. El que, como le dice al apóstol Juan, que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vive y vive para siempre. El manantial, la fuente de la vida, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En quien somos participantes de la naturaleza divina. No se trata tanto, otra vez, vuelvo a usar el concepto de cantidad de vida, sino de calidad de vida. Es la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, eso es el Evangelio. Eso es cristianismo. Lo demás cualquiera lo puede imitar. Eso es imposible de imitar. Porque si Cristo no habita en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces Cristo habita en nosotros. Y es la vida de Cristo en nosotros. Cuando dice la Biblia que tienes que nacer de nuevo, el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, ¿de qué vida, de qué nuevo nacimiento? ¿Cómo era la naturaleza esa nueva que él estaba ofreciendo? Su propia vida. De tal manera que las implicancias prácticas de la vida de Cristo en nosotros están definidas por la vida de Cristo, tal como lo dice 2 Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto personalícenlo. Personalicémoslo. Y por mí murió para que yo viva. Pero no viva para mí, sino para Él, el que murió y resucitó por mí. De eso se trata. Hermanos, este tipo de cristianismo es el verdadero cristianismo que se revela en las Escrituras. Miren, cómo esto no deja lugar a la hipocresía. ¿Por qué no? Porque si la vida de Cristo está en mí y yo estoy viviendo consistentemente con eso, entonces no importa dónde me encuentre, no importa la amenaza que reciba sobre mi vida, voy a seguir viviendo exactamente igual. Porque ya no tengo temor al hombre. ¿Qué me puede hacer el hombre? Ya no tengo temor a las consecuencias que trae para mí el vivir como un creyente genuino. Y esto también tiene consecuencias prácticas, implicancias prácticas en nuestra santificación. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 4 en adelante. Miren cómo la identificación con la muerte de Cristo también es la identificación con la vida de Cristo. Y la identificación con la muerte de Cristo y con la vida de Cristo trae como consecuencia para mí un proceso de santificación permanente donde
empiezo a apartarme cada vez más del pecado y viviendo para Él. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso es lo que dice Pablo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, aquí está la implicación práctica, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el que la vida de Cristo está en nosotros tiene la implicancia práctica fundamental de que vivo para Él y además lo segundo es que me santifico para Él. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Y entonces pasamos a lo cuarto. La vida cristiana implica una consagración total y completa. Fíjense la última frase que Pablo utiliza en el versículo 20 de Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y ahí no se está refiriendo a la carne de pecado, ¿cierto? Sino se está refiriendo a la humanidad. Lo que ahora vivo, es decir, biológicamente como ser humano que tiene vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, de aquí en adelante, de que el Señor me rescató, de que el Señor me salvó, yo ahora vivo exclusivamente creyendo en Cristo en todas las áreas de mi vida, en forma consistente y permanente. No puede haber otra opción para el verdadero creyente. Ya no voy a vivir por vista, sino solo por fe. Creer que he sido perdonado en Cristo. Y creer que ese perdón dura para siempre. Creer que no importa mis sentimientos y mis emociones en el momento, yo sé que Cristo murió por mí. Esta es la frase teológica más importante de toda la vida. Y esa va a ser la más importante en el lecho de muerte. Cristo murió por mí. Yo seguiré creyendo eso, aún a pesar de que las circunstancias y las situaciones de la vida me digan todo lo contrario. Pensaba en lo terrible que fue lo que pasó con un pastor español que estaba el otro día en la conferencia de John MacArthur. Él estaba muy contento instruyéndose ahí, teniendo comunión con otros hermanos que van a la conferencia y de improviso un llamado telefónico de España. Tu esposa está grave. Se agravó de un momento a otro. No sabemos qué pasó, pero tienes que viajar urgente. Lo más pronto posible compra un boleto de avión, vuelve a España. Cuando iba en el trayecto murió su mujer. Una mujer joven. Tenían 4 hijos, o tienen 4 hijos. De un momento a otro, y uno dice, ¿cómo puede ser esto? No tiene sentido. Si él estaba en las cosas tuyas, Señor. Él era un hombre que quería capacitarse para servirte mejor. Era un siervo tuyo, Señor. ¿Por qué pasó esto? Y claro, nosotros nos hacemos una cantidad de preguntas y el dolor no se
sigue, digamos, tan penetrante como lo es el dolor de la pérdida de alguien. Los que hemos perdido a personas sabemos el dolor del alma, que es mucho más fuerte que el dolor del cuerpo. Este hermano está sufriendo, sin duda. Pero ¿saben? Él cuando confió en Cristo, cuando depositó toda su vida en las manos de Cristo, también le dijo: Señor, haz lo que tú quieras. Y el Señor optó por hacer algo que para nosotros es incomprensible. Pero miren lo que ocurre. Cuando yo entiendo el Evangelio y vivo el Evangelio tal como lo dice Pablo ahí en Gálatas 2:20, entonces digo: si estoy juntamente crucificado con Cristo, por tanto, esto que pasó, yo no lo entiendo, pero sí entiendo una cosa: esto no va a afectar mi fe. Voy a seguir creyendo en mi Señor, no importa lo que ocurra. Y si mañana te postras y no te puedes levantar más, y si caes en un estado donde no tienes ni siquiera la posibilidad de comunicarte con tus seres queridos y te postras en una cama, no importa, sigues creyendo en Cristo. No queremos eso, queremos evitar eso, pero el Señor puede llevarnos por caminos estrechos. Hermanos, tenemos una familia que pasó por caminos estrechos, está pasando por caminos estrechos y poco a poco se está percibiendo lo que el Señor tenía detrás de todo esto. Doloroso, difícil, complejo, sin comprender por qué sucedían esas cosas. Y nosotros, yo sé que ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Y sin embargo, seguimos creyendo que el Señor es el Señor y murió por mí y es soberano. Y lo que Él haga va a estar bien, aunque a mí no me parezca bien en el momento. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo confío en Él. No importa lo que me diga la gente. No importa lo que me digan las circunstancias. No importa lo que me diga la condición social, político, económica de este país. No importa. Si todo se viene abajo, yo sigo confiando en Él. Y la única manera en que uno puede dejar de confiar en Cristo es que Cristo caiga de su trono, y eso es imposible. Es imposible. Él está firme en su trono. Estamos seguros en Él. Creemos que aunque todo se venga abajo, Cristo seguirá siendo el Señor nuestro. Hemos sido glorificados juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y eso quién lo va a cambiar? Absolutamente nadie. Y por eso entonces lo que ahora vivo, todo lo que haga ahora, tiene que glorificar a ese Señor. ¿Ven cómo la gratitud está implícita en eso? No porque tengo una obligación sobre mí, una carga pesada que llevar. No, no es una carga pesada, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Es una carga gozosa. Quiero vivir de esa manera. Quiero, Señor, que tú seas honrado en todo. No puede haber otra opción. Ya mi vida no me pertenece. Fui comprado por la sangre de Cristo para posesión suya. Por tanto, toda mi vida debe ser una expresión de la vida de Cristo. Imitarlo a Él, servirlo a Él, honrarlo a Él, es la razón de mi existencia. Hermanos, así tienes que tomarlo individual, personalmente considerado. No estés pensando, pero eso es la vida del otro. No, es tu vida, porque si no, significa que Cristo no murió por ti. Murió por el otro, pero no por ti. Cuando asumimos la verdad de que Cristo murió por mí, entonces lo que ahora vivo, mientras esté en la carne, hasta el momento en que dé mi último suspiro aquí en la tierra, vivo para Cristo. Y muero para Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay nada más que hacer. Y si todo el mundo de un día para otro se transforma en ateo, aquí está la convicción personal: yo sigo a Cristo. Y si un día proscriben la religión, si un día proscriben el cristianismo en nuestro país, si un día nos amenazan de muerte por profesar el cristianismo, bueno, yo sigo a Cristo. Porque ¿qué me puede hacer el hombre? Quitarme mi vida física, pero no mi vida espiritual.
Porque con Cristo yo estoy crucificado y con Cristo yo he sido resucitado. Ya no muero por segunda vez. Moriré una sola vez en forma física, pero espiritualmente no muero jamás. Hermanos, entonces, 4 cosas hemos visto aquí. La vida cristiana implica una identificación permanente con la muerte de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida cristiana implica ser consciente en forma permanente de la muerte del yo y sus demandas. Ya no vivo yo. La vida cristiana implica una identificación con la vida de Cristo, más vive Cristo en mí. La vida cristiana implica una consagración y total completa a Él. Lo que vivo ahora en la carne mientras esté en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay nadie más importante en la vida del creyente que su Señor, que se entregó por su vida, por la vida de cada uno de nosotros, para que podamos honrarlo y vivir realmente para su gloria. Esto es cristianismo. Lo demás son palabras, lo demás son ritos sin vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos, Señor. Y perdónanos cuando estamos más preocupados de nuestro bienestar que de la gloria de tu nombre. Perdónanos cuando estamos más preocupados, Señor, de cómo nos va a ir mañana, cómo nos va a ir el próximo mes, cuando en realidad vivimos por fe, en la fe del Hijo de Dios. Allí está nuestra esperanza y nuestra confianza. No es lo que pueda hacer el hombre, no en las cosas que pueden ser arregladas en esta tierra, sino en aquel que te agradó a ti, porque vino a vivir para ti una vida perfecta y a morir en el lugar donde nosotros debíamos morir. Padre, gracias una vez más por tu gloriosa palabra, por enseñarnos qué es realmente el cristianismo. Oramos para que tu Santo Espíritu ponga en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que no te conocen esta verdad que transforma, Señor, el corazón. Gracias una vez más. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.